Libro primero de Contra las herejías, de San Ireneo de León. Grabación sin ánimo de lucro. Parte 1. La doctrina de la escuela de Ptolomeo. Dicen que en las alturas invisibles e innombrables existe un eón perfecto, preexistente. Lo llaman también supraprincipio, suprapadre y abismo. Es invisible e inabarcable. Como era inabarcable e invisible, sempiterno e ingénito, existió en silencio y gran quietud durante siglos sin fin. Con él existía también pensamiento, a la que llaman además gracia y silencio. Una vez, este abismo quiso emitir de sí un principio de todas las cosas. La emisión que quiso emitir la depositó a manera de simiente en la matriz, por así decir, del silencio que estaba con él. Ella acogió esta simiente y embarazada dio a luz a intelecto, semejante e igual a aquel que lo había emitido, y el único capaz de abarcar la grandeza del Padre. A este intelecto lo llaman también unigénito, Padre y principio de todas las cosas. Junto con él fue emitida verdad, y esta es la primera y primigenia tétrada pitagórica, a la que también llaman raíz de todas las cosas. En efecto, es abismo y silencio, luego intelecto y verdad. Cuando este unigénito percibió para qué había sido emitido, emitió a Verbo y a vida, Padre de todos los que iban a existir después de él, principio y formación de todo el pleroma. Del Verbo y de la vida fue emitido en pareja hombre e iglesia. Y esta es la ogdóada primigenia, raíz y sustancia de todas las cosas, denominada entre ellos con 4 nombres: abismo, intelecto, verbo y hombre, pues cada uno de ellos es andrógino. Así, primero, suprapadre se unió en pareja a su ennoia, es decir, a su pensamiento, a la que llaman también gracia y silencio. Unigénito, es decir, intelecto, se unió a aletheia, es decir, a verdad. Verbo se unió a zoé, es decir, a vida. Y hombre se unió con iglesia. Cuando estos eones, emitidos para gloria del Padre, quisieron también ellos glorificar al Padre con algo propio, emitieron emisiones en pareja. Verbo y vida, después de haber emitido a hombre y a iglesia, emitieron otros 10 eones, cuyos nombres son profundo y mezcla, inmarcesible y unión, natural y fruición, inmóvil y conjunción, unigénito y bienaventuranza. Estos son los 10 eones, según dicen, emitidos de verbo y vida. Pero también hombre, con iglesia, emitió 12 eones, a los que otorgan los nombres siguientes: Paráclito y fe, paterno y esperanza, materno y caridad, perdurable e inteligencia, eclesial y felicidad, deseado y sabiduría. Estos son los 30 eones de su error, silentes y desconocidos. Este es, según ellos, el pleroma invisible y espiritual, estructurado en 3 partes: la ogdóada, la década y la dodécada. Y por ello dicen que el Salvador, pues no lo quieren llamar Señor, no realizó nada en público durante 30 años, pues de esa manera manifestó el misterio de estos eones. Pero también en la parábola de los obreros
enviados a la viña, se significaron de manera clarísima, según dicen ellos, estos 30 eones. En efecto, unos fueron enviados a primera hora, otros hacia la hora tercia, otros hacia la sexta, otros hacia la nona, y otros hacia la 11ª. Sumadas pues entre sí las horas mencionadas, completan el número 30. 1, 3, 6, 9 y 11 hacen 30. Pretenden que los eones son significados por medio de las horas. Estos son los grandes, admirables y recónditos misterios que ellos dan como fruto, y serán capaces de adaptar y asimilar a su ficción cualquiera de las cosas que se dicen en las Escrituras. Según dicen, su suprapadre solo es conocido por el unigénito, nacido de él, es decir, por intelecto, pero es invisible e incomprensible para todos los demás. Según ellos, solo intelecto se deleitaba con la visión del Padre y se regocijaba contemplando su inmensa grandeza. Meditaba hacer partícipes también a los demás eones de la grandeza del Padre. Cuál era su poder y magnitud, y cómo carecía de principio, y era inabarcable e incomprensible a la visión. Pero silencio, por voluntad del Padre, lo contuvo, porque quería conducir a todos ellos al pensamiento y al deseo de la búsqueda de su Padre. Todos los demás eones deseaban, con un cierto sigilo, ver al emisor de su semilla y contemplar la raíz sin inicio. Pero el último y más joven eón de la dodécada, emitida por hombre e iglesia, es decir, sabiduría, se abalanzó con violencia y experimentó una pasión sin el abrazo de su cónyuge deseado. Lo que había comenzado en los aledaños de intelecto y verdad, sin embargo, se precipitó en este eón, es decir, en sabiduría, alterada sobre texto de amor, pero en realidad por temeridad, al no estar ella en comunión con el Padre Perfecto, como lo estaba intelecto. La pasión era la búsqueda del Padre, pues quiso, según dicen, abarcar su grandeza. Después, como no pudo, por haber emprendido una misión imposible, se vio envuelta en una gran lucha a causa de la grandeza de profundidad, de la inescrutabilidad del Padre y del amor que le tenía. Como no dejaba de tender hacia adelante por la dulzura del Padre, corrió el riesgo de ser finalmente engullida y de disolverse en la sustancia universal, a no haberse encontrado con el poder que consolida y custodia los eones, fuera de la grandeza inefable. A este poder lo llaman también límite. Este la mantuvo lejos y la consolidó. Después de volver a sí misma y de persuadirse de que el Padre es inabarcable, abandonó la anterior intención, junto con la pasión que le había sobrevenido, por el asombro del estupor. Algunos de ellos exponen el mito de la pasión y de la conversión de sabiduría de esta manera. Como había emprendido una misión imposible e inalcanzable, dio a luz una sustancia informe, una naturaleza tal cual una mujer podía dar a luz. Cuando la observó, ante todo se entristeció por lo inacabado del nacimiento. Luego sintió miedo de lo que esto, lo nacido, fuera a tener fin. Después se horrorizó y experimentó consternación, es decir, confusión, al buscar la causa de lo que había nacido y la manera de esconderlo. Envuelta en estas pasiones, asumió el retorno e intentó regresar al Padre. Durante algún tiempo se atrevió, pero se desalentó y suplicó al Padre. A una con ella
imploraron también los demás eones, sobre todo intelecto. De aquí, de la ignorancia, la tristeza, el miedo y el estupor, toma su origen primero, según dicen, la sustancia de la materia. El Padre, por medio del unigénito, emite además a imagen propia al ya mencionado límite, sin cónyuge masculino femíneo. En efecto, hay ocasiones en que pretenden que el Padre esté con su cónyuge silencio, pero en otros momentos lo quieren por encima de lo masculino y de lo femenino. A este límite lo llaman también cruz, redentor, ofrendador, delimitador y guía. Según dicen, por medio de este límite, purificó y consolidó a sabiduría y la restableció con su cónyuge, porque, una vez que fue separada de ella la intención, junto con la pasión a manera de apéndice, permaneció dentro del pléroma. Pero a su concupiscencia, junto con la pasión, límite la separó y la crucificó. Una vez fuera del pléroma, era una sustancia espiritual, en cuanto impulso natural de un eón, aunque informe y sin figura, porque no había sorprendido nada. Por eso dicen que es un fruto débil y femíneo. Tras haber sido expulsada ésta del pléroma de los eones, y después de que su madre fuese restablecida con su pareja, unigénito emitió una vez más otra pareja conforme a la previsión del Padre. Son Cristo y Espíritu Santo, que, según dicen, perfeccionaron los eones. En efecto, Cristo les enseñó que eran aptos o idóneos para conocer la naturaleza de la pareja, con tal de que conozcan la comprensión del ingénito, y manifestó también entre ellos el conocimiento del Padre, que es inabarcable e incomprensible, que nadie lo puede ver ni escuchar, sino es por medio del solo unigénito, y que la causa de la permanencia eterna de los eones es lo incomprensible del Padre, pero la causa de su nacimiento y de su formación es lo comprensible del Padre, es decir, el Hijo. Esto es lo que Cristo, recién emitido, obró en ellos. El Espíritu Santo, en cambio, una vez que todos los eones fueron igualados, les enseñó a dar gracias e introdujo el verdadero descanso. Dicen que, de esta manera, los eones fueron hechos iguales en forma y en manera de pensar y de sentir, hechos todos intelectos y verbos, todos hombres y todos Cristos, y de igual manera todas las féminas fueron hechas verdades, vidas, espíritus e iglesias. Según dicen, una vez que los eones fueron consolidados y alcanzaron el descanso perfecto, entonaron himnos con gran gozo al Suprapadre, partícipe del magno regocijo. Por este beneficio, con una única voluntad y pensamiento, todo el pléroma de los eones, con la complacencia de Cristo y Espíritu, contribuyó y reunió lo que cada uno de los eones tenía en sí de más bello y floreciente, ensamblándolo adecuadamente y unificándolo de manera armoniosa. Así emitieron para honor y gloria de abismo una emisión perfectísima por su belleza y la estrella del pléroma. Es Jesús, el fruto perfecto que es llamado también Salvador, y en atención a sus padres, Cristo y Verbo, así como todo, porque procede de todos. Con él, en honor de los mismos, fueron también emitidos soldados, ángeles, consustanciales con él. Así pues, esto es lo que se llama la actividad interna de su pléroma,
La desgracia de León, que sufrió una pasión y casi se perdió también en una gran materia, por decirlo de alguna manera, en su intento de buscar al Padre. Después de la lucha, la articulación del límite, su cruz, redentor, ofrendador, delimitador y guía. Con posterioridad al de los eones, el nacimiento del primer Cristo con el Espíritu Santo, nacimiento que tiene como causa principal al Padre tras la conversión de sabiduría, y la constitución preparada por aportación de cada uno de los eones, del segundo Cristo, al que llaman Salvador. Esto no lo ha dicho el Salvador de un modo manifiesto, porque no todos comprenden su gnosis, sino que lo mostró de modo misterioso, por medio de parábolas, a quienes son capaces de comprender. Como hemos dicho antes, los 30 eones son significados así por medio de los 30 años, en los cuales, según dicen, el Salvador no hizo nada en público, y también por medio de la parábola de los obreros de la viña. Dicen que Pablo, de manera clarísima, mencionó muy a menudo los eones, hasta llegar incluso a guardar su jerarquía cuando dice así: por todas las generaciones de los eones de León. También nosotros, según ellos, mencionamos a aquellos eones cuando decimos en las acciones de gracias, por los eones de los eones. Pretenden que, donde quiera que se diga eón o eones, sea una referencia a aquellos. La emisión de la dodécada de los eones es significada por el hecho de que el Señor, a los 12 años, discutió con los doctores de la ley, así como por la elección de los apóstoles, pues eligió 12 apóstoles. Los otros 18 eones son dados a conocer por el hecho de que, después de la resurrección de entre los muertos, vivió con sus discípulos, según dicen, durante 18 meses. También por las primeras 2 letras de su nombre, la iota y la eta, se dan a conocer de manera significativa los 18 eones. Dicen que de igual manera, por la letra iota con la que se inicia su nombre, se dan a conocer los 10 eones. Por ello, dijo el Salvador, ni una iota ni una tilde pasará hasta que todo suceda. Dicen que la pasión originada en torno al 12º eón está significada por la apostasía de Judas, que era el 12º de los apóstoles, así como por el hecho de que Jesús sufriese la pasión en el mes 12º, pues pretenden que, tras el bautismo, predicó un solo año. Esto incluso se ha dado a conocer de manera clarísima en la mujer que padecía un flujo de sangre. Después de padecerlo durante 12 años, fue curada por la venida del Señor, cuando tocó el borde de su vestido. Por ello, el Salvador dijo: ¿Quién me ha tocado?, enseñando a los discípulos el misterio acontecido entre los eones, así como la curación del león que había experimentado la pasión, por medio de la que había sufrido durante 12 años, se significa aquella fuerza, porque ella se extendía y su sustancia fluía hacia lo infinito, según dicen. Y si no hubiera tocado el vestido, el del Hijo de la verdad de la primera tétrada, significada por el borde del vestido, se habría disuelto en toda su sustancia. Pero se detuvo y descansó de la pasión por la fuerza que salió del Hijo. Pretenden que éste sea el límite que la curó y separó de ella la pasión. El hecho de que el Salvador procedente de todos sea todo, dicen que es manifestado por este dicho: todo másculo que abre la matriz. Siendo todo, abrió la matriz de la idea, procedente del eón que experimentó la pasión,
y fue expulsada del pleroma. A esta idea la llaman segunda ojdoada, de la que hablaremos después. Dicen que Pablo habló claramente del asunto al decir, Él es todo, y de nuevo, todo para Él y todo de Él. Y otra vez, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y aquello otro, recapitular todo en Cristo por Dios. Así interpretan lo dicho y cualquier otra afirmación parecida. Más aún, a propósito de su límite, al que también llaman con muchísimos nombres, manifiestan que tiene dos actividades, la de consolidar y la de separar. En cuanto consolida y da firmeza, es cruz. En cuanto divide, límite. El Salvador dio a conocer sus actividades del modo siguiente. La de consolidar es dada a conocer cuando dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y otra vez, tomando la cruz, sígueme. La actividad de separar la manifiesta cuando dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Dicen que Juan dio a conocer lo mismo cuando dijo, el bieldo está en su mano para limpiar la era, reunirá el trigo en su granero, pero quemará la paja con un fuego inextinguible. De esta manera se da a conocer la actividad del límite. El bieldo, según su interpretación, es la cruz que consume ciertamente todo lo material, como el fuego consume la paja, pero purifica a los que son salvados, como el bieldo purifica el trigo. Dicen que Pablo recuerda esta cruz cuando dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero fuerza de Dios para los que se salvan. Y en otra ocasión, no me suceda que me gloríe de nada, a no ser de la cruz de Cristo, por el que el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Esto es lo que dicen de su pléroma y de la formación de los eones, pues desean adaptar lo que está bien expresado a lo que han ideado malamente. Y no solo intentan establecer pruebas a partir de los textos evangélicos y apostólicos, forzando las interpretaciones y adulterando las explicaciones, sino que también a partir de la ley y los profetas, dado que han sido expuestas muchas parábolas y alegorías y pueden tener muchas aplicaciones, adecuan la ambigüedad por medio de una exégesis caracterizada no sólo por una mayor proclividad hacia su ficción, sino también por el engaño, y así cautivan, lejos de la verdad, a quienes no conservan la fe firme en el único Dios Padre Todopoderoso y en el único Jesucristo, Hijo de Dios. Sobre los acontecimientos fuera del pléroma, estos dicen lo siguiente: la intención de sabiduría superior, a la que llaman también Ahamoth, una vez que junto a la pasión fue separada del pléroma superior, según dicen, bulló por necesidad en las regiones de la sombra y del vacío. En efecto, llegó a estar fuera de la luz y del pléroma, informe y sin figura, como si de un aborto se tratase, porque no había comprendido nada. Pero después de que el Cristo superior se apiadase de ella y se extendiese a través de la cruz, le confirió con su propio poder sólo la formación según la substancia, pero no según la gnosis. Una vez que obró esto, regresó, llevándose su poder, y la abandonó, para que tomando conciencia de la pasión que había en torno a ella, por haber sido separada del pléroma, ansiase las realidades superiores, con un aroma de inmortalidad que habían dejado en ella el Cristo y el Espíritu Santo. Por eso es designada también con dos nombres,
sabiduría por parte de Padre, dado que su Padre se llama sabiduría, y Espíritu Santo por el Espíritu del Cristo. Una vez que fue formada y tomó conciencia, aunque vaciada al punto del Verbo, es decir, del Cristo, que de manera invisible había estado con ella, se lanzó a la búsqueda de la luz que la había abandonado. No pudo aprehenderla porque se lo impedía límite. Así, límite, para impedirle que se lanzase hacia adelante, le dijo, Iao. De ahí dicen también que procede el nombre Iao. Al no ser capaz de sobrepasar el límite, porque estaba abrazada a la pasión y se hallaba abandonada fuera en soledad y en destierro, sucumbió a todos los componentes de la pasión, que es múltiple y variada, y padeció tristeza por no aprehender la luz, miedo de que también la vida la abandonara, como había hecho la luz, consternación por todo ello, y todo en ignorancia. A diferencia de su madre, el león, primera sabiduría, no experimentó en sus pasiones alteración, sino contrariedad. Le sobrevino, además, otra disposición, la de la conversión hacia el que la había vivificado. Dicen que así fue el compendio y la sustancia de la materia, a partir de la cual fue constituido este mundo. De la conversión se originó el alma toda del mundo y del demiurgo. Del temor y de la tristeza tomó inicio lo demás. A partir de sus lágrimas vino a la existencia toda la sustancia húmeda, de su risa la sustancia luminosa, de su tristeza y conmoción los elementos corporales del mundo. En efecto, unas veces lloraba y estaba triste, según dicen, porque estaba sola, abandonada en las tinieblas y en el vacío. Otras veces se distendía y reía cuando venía a su pensamiento la luz que la había abandonado. Otras veces sentía miedo. Otras se angustiaba y estaba fuera de sí. ¿Y qué? Ya tenemos aquí la gran tragedia y el espejismo de cada uno de ellos, dedicado a exponer, de maneras distintas, con gravedad, a partir de qué pasión y de qué elemento nació la sustancia. Me parece incluso conveniente que no quieran enseñarlo abiertamente a todos, a no ser tan solo a aquellos que puedan garantizar, además, grandes honorarios por misterios tales. En efecto, no dicen cosas parecidas a aquellas de las que nuestro Señor dijo, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, sino que son misterios reservados, portentosos y profundos, obtenidos con gran trabajo por unos mentirosos. ¿Quién no gastaría todo lo que posee por aprender que de las lágrimas de la intención, por cuanto procedente de la pasión de león, han nacido los mares, las fuentes, los ríos y toda la materia húmeda, que de su risa nació la luz, y que de la conmoción y la inestabilidad nacieron los elementos corporales del mundo? Yo, también, quiero aportar algo a su cosecha de frutos. Veo, en efecto, que algunas aguas son dulces como las fuentes, los ríos, las lluvias y otras similares, pero veo también agua salada en el mar. Pienso que no todas proceden de las lágrimas de aquella Ajamoz, pues las lágrimas tienen la cualidad de ser saladas. Así pues, resulta claro que estas aguas saladas proceden de las lágrimas. Opino, en cambio, que aquella, en medio de su lucha y gran inestabilidad, también sudó. En atención a su argumento, se ha de sospechar que las fuentes, los ríos y cualesquiera otras aguas dulces nacieron de los sudores de aquella. No es creíble que de las lágrimas, dado que tienen una sola cualidad, procedan,
tanto las aguas saladas como las dulces. Es más creíble que unas procedan de las lágrimas y otras de los sudores. Pero como en el mundo hay además aguas calientes y aguas agrias, debes entender qué ha hecho y de qué parte se ha servido para su emisión. En efecto, tales frutos se adecuan a su argumento. Según dicen, una vez que su madre pasó por todas las pasiones y levantó cabeza a duras penas, se volvió a suplicar la luz que la había abandonado, es decir, el Cristo. Este, dado que había regresado al pléroma, como es comprensible, no tuvo ganas de descender por segunda vez. Le envió, sin embargo, al Paráclito, es decir, al Salvador, cuando el Padre le concedió todo poder y entregó bajo su potestad todas las cosas, como también hicieron los eones, para que en él fuesen creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, los tronos, las divinidades, las dominaciones. Acompañado de los ángeles que nacieron al mismo tiempo que él, fue enviado hasta ella. Según dicen, Ahamoth, avergonzada ante él, primeramente se puso un velo por pudor. Después, cuando lo vio con todos sus frutos, corrió hacia él porque su manifestación le dio fuerza. Le confirió la formación según la gnosis y curó sus pasiones, apartándolas de ella, pero sin poder olvidarlas, porque, a diferencia de las pasiones de la primera sabiduría, no era posible desterrarlas por ser crónicas y poderosas. Las puso, no obstante, aparte para mezclarlas, darles solidez y transformarlas de pasión incorporal en la materia incorporal. De esta manera, creó en ellas una aptitud y una naturaleza para que se pudiesen combinar y formar cuerpos, de manera que llegasen a ser dos sustancias, una mala a partir de las pasiones y otra pasible, propia de la conversión. Por eso dicen que el Salvador actuó demiúrgicamente, con poder. Ahamoth, una vez liberada de la pasión, de la alegría, concibió la visión de las luces que estaban con él, es decir, de los ángeles que lo acompañaban, y encantada por haber concebido de ellos, dio a luz, enseñan, frutos a imagen de aquel, un parto espiritual a semejanza de los soldados del Salvador. Como, según ellos, subsistían estas tres realidades, la procedente de la pasión, que es la materia, la procedente de la conversión, que es lo psíquico, y la de lo que ella dio a luz, que es lo espiritual, se volcó entonces en la formación de las mismas. Pero no pudo dar forma a lo espiritual, porque era de la misma sustancia que ella. Se volcó en la formación de la sustancia psíquica, que había sido hecha de su conversión, y emitió lo que había aprendido del Salvador. Dicen que, en primer lugar, a partir de la sustancia psíquica, Ahamoth formó al Dios, Padre, Salvador y Rey de todas las realidades que son de la misma sustancia que Él, es decir, de las psíquicas, a las que llaman de derecha, así como de las que proceden de la pasión y de la materia, a las que llaman de izquierda. Dicen que todas las realidades venidas a la existencia después de él las formó movido en secreto por su madre. De ahí que también lo llamen madre-padre, sin padre, demiurgo y padre, pues dicen que es padre de las realidades de derecha, es decir, de los psíquicos, demiurgo de las de izquierda, es decir, de las materiales, y rey de todas. Dicen que esta intención, porque quiso hacer todas las cosas en honor de los eones, hizo imágenes de ellos, o más bien, el Salvador por medio de ella, y a ella, el Salvador,
la guardó a imagen del Padre invisible, desconocida por el demiurgo, y a éste a imagen del unigénito Hijo, y a los ángeles y los arcángeles que habían sido hechos por el demiurgo, a imagen de los demás eones. Así pues, dicen que el demiurgo llegó a ser Padre y Dios de las realidades que están fuera del pléroma, por ser el creador de todos los seres psíquicos y materiales. Después de separar las dos sustancias que estaban mezcladas y de incorporales hacerlas corporales, creó los seres celestes y terrenos, y llegó a ser demiurgo de los materiales y de los psíquicos, de los de derecha y de los de izquierda, de los ligeros y de los pesados, de los que tienden hacia arriba y de los que propenden hacia abajo. También hizo 7 cielos, por encima de los cuales, según dicen, está el demiurgo. Por eso los llaman Hebdómada, pero a la madre Ahamoth la llaman Ogdóada, porque conserva el número de la primigenia y principal Ogdóada del pléroma. Dicen que los 7 cielos son inteligibles, pero enseñan que son ángeles. El demiurgo mismo es un ángel, pero semejante a un dios. Asimismo, dicen que el paraíso, situado por encima del tercer cielo, es el cuarto arcángel por su poder, y Adán recibió algo de él cuando vivió en el mismo. Según dicen, el demiurgo pensaba que por sí mismo había fabricado estas cosas en su totalidad, pero en realidad lo hizo Ahamoth. Hizo un cielo sin conocer el cielo, modeló un hombre ignorando al hombre, hizo aparecer una tierra sin conocer la tierra, y así en todo lo demás, dicen que ignoró los modelos de los seres que hacía, y que ignoró incluso a la misma madre. Pensaba, sin embargo, que él mismo era todo. La causa de tal actividad fue la madre, que quiso producirlo como cabeza e inicio de su propia sustancia y como señor de toda la actividad. A esta madre la llaman también Ogdóada, sabiduría, tierra, Jerusalén, Espíritu Santo y, en masculino, Señor. Ocupa el lugar intermedio y está por encima del demiurgo, pero debajo o fuera del pléroma hasta el fin. Como ciertamente dicen que la sustancia material ha sido constituida a partir de las 3 pasiones, temor, tristeza y consternación, y que del temor y de la conversión tomó su inicio la naturaleza psíquica, pretenden que de la conversión haya nacido el demiurgo, y del temor toda la demás sustancia psíquica, de los animales mudos y de los hombres. Por poseer una existencia superior, el demiurgo conocía de antemano las realidades espirituales. Pensó que él era el único Dios, y dijo por medio de los profetas: Yo soy Dios, y ninguno fuera de mí. Enseñan que de la tristeza fueron hechos los espíritus de la maldad. De ahí tomó inicio el diablo, al que también llaman dominador del mundo, así como los demonios y toda la sustancia espiritual de la maldad. Dicen que el demiurgo es hijo psíquico de su madre, pero el dominador del mundo es una criatura del demiurgo. El dominador del mundo comprende las realidades que están por encima de él, porque es malicia espiritual, pero el demiurgo las ignora por ser psíquico. Su madre habita en el lugar celeste, es decir, en el lugar intermedio. El demiurgo habita en el lugar que está en el cielo, es decir, en la Hebdómada. Y el dominador del mundo habita en nuestro mundo. De la conmoción y de la consternación, como de lo más innoble,
han sido hechos los elementos corporales del mundo, como hemos dicho antes, conforme al estado de conmoción, la tierra, conforme al movimiento del temor, el agua, conforme a la fijación de la materia, el aire. Enseñan que el fuego, en cambio, está presente en todos ellos, como muerte y corrupción, de la misma manera que la ignorancia se hallaba escondida en las tres pasiones. Cuando hubo fabricado el mundo, hizo también al hombre hecho del polvo de la tierra, y lo tomó, no de esta tierra árida, sino de la sustancia invisible y de la materia disuelta y fluida. Afirman que en este hombre material insufló el hombre psíquico. Este fue hecho a imagen y semejanza. A imagen es el hombre material, cercano a Dios, pero no consustancial con él. A semejanza es el hombre psíquico, por lo que su sustancia es llamada espíritu de vida, pues procede de una emanación espiritual. Dicen que por último, después lo rodeó de una túnica de piel, y pretenden que ésta sea la carne sensible. El parto de su madre Ahamoz, parto que engendró ante la visión de los ángeles que rodeaban al Salvador, era de la misma sustancia de su madre espiritual, y el demiurgo lo ignoró, según dicen, y sin que él lo supiera, ella lo depositó en él de forma secreta, para que, por medio de él, fuera sembrado en el alma que procede de él, así como en este cuerpo material, y después de ser gestado en estos, como en un útero, y tras crecer, fuera preparado para recibir el Verbo perfecto. Tal como dicen, al demiurgo permaneció oculto el hombre espiritual, sembrado por sabiduría, en el soplo mismo del demiurgo, con un poder y una providencia inefables. Así como el demiurgo desconoció a su madre, también ignoró la semilla de ella. Según dicen, esta semilla es la Iglesia, imitación de la Iglesia superior. Pretenden que éste sea el hombre existente en ellos, de manera que tienen una alma procedente del demiurgo, un cuerpo procedente del barro, una carne procedente de la materia, y un hombre espiritual procedente de la madre Ahamoz. Como son tres, dicen que lo material, a lo que además llaman de izquierda, perece necesariamente, porque no puede recibir ningún soplo de incorruptibilidad. Lo psíquico, a lo que también llaman de derecha, irá hacia donde se haya inclinado, porque es intermedio entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual ha sido emitido para que se forme aquí unido a lo psíquico, educado juntamente con ello mientras conviven. Dicen que éste es la sal y la luz del mundo. En efecto, lo psíquico tenía necesidad de enseñanzas sensibles. Dicen que por esta causa fue hecho el mundo y que el Salvador vino a lo psíquico, porque estaba dotado de libre albedrío para salvarlo. Dicen que él tomó las primicias de lo que había de salvarse. De Ahamoz tomó lo espiritual. Del demiurgo revistió el Cristo psíquico, es decir, el alma, pero fue rodeado de un cuerpo procedente de la economía, que tenía sustancia psíquica, pero estaba dispuesto por un arte inefable para que fuese visible, palpable y pasible. No tomó absolutamente nada material, pues lo material no es capaz de salvación. La consumación tendrá lugar cuando todo lo espiritual, es decir, los hombres que poseen la gnosis perfecta de Dios y han sido iniciados en los misterios de Ahamoz, se haya formado y haya alcanzado la perfección por la gnosis. Dicen que estos son ellos mismos. Con enseñanzas psíquicas, es decir, propias del alma,
Son enseñados los hombres psíquicos, es decir, las almas que se fortalecen por medio de las obras y de la fe desnuda, y que no tienen el conocimiento perfecto. Dicen que estos somos nosotros, los que procedemos de la Iglesia. Por eso, afirman que para nosotros es necesaria la buena conducta, pues de lo contrario es imposible que nos salvemos. Pero dicen que ellos se salvarán necesariamente, no por la conducta, sino porque son espirituales por naturaleza. Así como lo hecho de la tierra no puede recibir la salvación, pues dicen que no es capaz de salvación, así también es imposible que lo espiritual, lo que pretenden ser ellos mismos, pueda recibir la corrupción, cualesquiera que sean sus obras. De la misma manera que el oro no pierde su belleza por estar metido en el fango, sino que conserva su naturaleza, porque el fango no puede dañar el oro. Así también ellos, sean cuales sean las obras materiales en que se vean envueltos, no pueden recibir ningún daño ni perder la sustancia espiritual. Por eso, los que entre ellos son perfectos, realizan sin miedo todas las cosas prohibidas, acerca de las cuales las Escrituras afirman: quienes las practican no heredarán el reino de los cielos. Comen, como si se tratase de algo indiferente, las carnes sacrificadas a los ídolos, pensando que no se manchan con ellas, y son los primeros en sumarse de buena gana a cualquier día de fiesta de los paganos en honor de los ídolos, hasta el punto de no abstenerse para nada del espectáculo asesino de la lucha de gladiadores, que es odioso ante Dios y ante los hombres. Cuando algunos se entregan sin descanso a los placeres de la carne, dicen que dan lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Algunos de ellos corrompen a escondidas a las mujeres que aprenden de ellos esta doctrina, como también a menudo, junto con el resto del error, han confesado, una vez que han vuelto a la Iglesia de Dios, muchas mujeres que fueron seducidas por ellos. Otros, de manera ostentosa y sin avergonzarse, se han casado con las mujeres que desearon, apartándolas de sus maridos. Otros, que en un principio actuaban con prudencia, fingiendo que vivían con hermanas, con el paso del tiempo se han dado a conocer cuando el hermano ha dejado embarazada a la hermana. Aun cuando realizan otras muchas acciones odiosas e impías, a nosotros, que por temor de Dios, incluso tenemos miedo a pecar de pensamiento y de palabra, nos acusan como si fuésemos vulgares y no supiésemos nada. Se ensalzan a sí mismos llamándose perfectos y semillas de elección. Dicen que nosotros recibimos la gracia en usufructo y que por ello nos puede ser incluso arrebatada. Pero ellos poseen la gracia como algo propio y tienen la gracia que ha descendido de arriba, desde la inefable e innombrable pareja. Por eso les es aumentada. De ahí que deban ejercitarse siempre, de todas las maneras posibles, en el misterio de la pareja. Persuaden a los insensatos con estas palabras: el que está en el mundo y no ama a una mujer hasta unirse con ella, no viene de la verdad, y no pasará a la verdad. Pero el que es del mundo, si se une a una mujer, no pasa a la verdad, porque se ha unido a la mujer en concupiscencia. Por eso, a nosotros nos llaman psíquicos, y dicen que somos del mundo. Según ellos, estamos necesitados de la continencia y las buenas obras para llegar por su medio al lugar intermedio. Ellos, en cambio, que se llaman espirituales y perfectos, no la necesitan de ninguna manera. La conducta, en efecto, no introduce en el pléroma, sino la semilla que ha sido enviada pequeñita desde arriba, pero aquí ha sido hecha perfecta.
Dicen que cuando toda la semilla haya sido perfeccionada, Ahamoz, su madre, saldrá del lugar intermedio, entrará en el pléroma y recibirá como esposo al Salvador hecho a partir de los eones, para dar lugar a la pareja del Salvador y sabiduría Ahamoz. Por esto son el esposo y la esposa, pero el pléroma todo es la cámara nupcial. Los espirituales, una vez que hayan sido despojados de sus almas, hayan llegado a ser espíritus inteligibles y hayan entrado en el pléroma de manera inaprensible e invisible, serán entregados como esposas a los ángeles que rodean al Salvador. El demiurgo, en cambio, pasará al lugar de su madre, sabiduría, es decir, al lugar intermedio. También las almas de los justos gozarán del descanso en el lugar intermedio, pues nada psíquico pasará al pléroma. Una vez que esto haya sucedido así, el fuego que se esconde en el mundo, abrasando y abarcando toda la materia, la consumirá, para que, consumido también él mismo a la vez, vaya a la nada. Pero el demiurgo, según manifiestan, no conoció ninguna de estas cosas antes de la venida del Salvador. Hay quienes dicen que el demiurgo emitió también un Cristo como hijo suyo, pero también psíquico, y habló de él por medio de los profetas. Él es el que pasó a través de María como el agua pasa por un tubo, y sobre él, desde el pléroma, descendió en el bautismo, en forma de paloma, el Salvador, procedente de los eones. En él se encontraba además la semilla espiritual procedente de Ahamoz. Dicen, pues, que nuestro Señor estaba compuesto de estos 4 elementos, observando la figura de la primigenia y primera tétrada. Lo espiritual procedía de Ahamoz, lo psíquico del demiurgo, lo procedente de la economía era lo que había sido hecho con arte inefable, y del Salvador era la paloma que descendió sobre él. Este permaneció impasible, pues no es posible que él padezca por ser inaprensible e invisible. Por ello, el Espíritu de Cristo, que había sido depositado en él, fue retirado cuando fue entregado a Pilato. Dicen que ni siquiera padeció la semilla procedente de la madre, pues era impasible en cuanto espiritual e invisible para el mismo demiurgo. Según ellos, padeció el Cristo psíquico y el que fue hecho a causa de la economía de manera misteriosa, para que por medio de él la madre manifestase la figura del Cristo superior, que se extendió por la cruz y llevó a cabo la formación sustancial de Ahamoz. Dicen que las realidades de aquí son figuras de aquellas. Dicen que las almas que tenían una semilla de Ahamoz eran mejores que las demás. Por eso, el demiurgo también las amaba más, sin conocer el motivo, aunque creía que eran así gracias a él. Dicen que por eso las otorgaba a profetas, sacerdotes y reyes. Afirman que por medio de los profetas se dijeron muchas cosas como consecuencia de esa semilla, por ser de una naturaleza más excelsa. Dicen que la madre también habló muchas cosas de las realidades superiores, pero también por medio del demiurgo y de las almas que éste hizo. Dividen las profecías, enseñando lo que dijo la madre, lo que dijo la semilla y lo que dijo el demiurgo mismo. Y Jesús, igualmente, dijo unas cosas de parte del Salvador, otras de parte de la madre y otras de parte del demiurgo, como mostraremos a medida que avance nuestra exposición. El demiurgo
Como ignoraba las realidades que estaban por encima de él, se sobresaltaba con las cosas que se decían, pero las despreció pensando en causas distintas del espíritu profético, que tiene también alguna iniciativa propia, o pensando en el hombre o en la conjunción de los elementos inferiores, y de esta manera lo mantuvo ignorante hasta la venida del Salvador. Dicen que cuando vino el Salvador, lo aprendió todo de él, y con gozo se adhirió a él con todo su poder. Él era el centurión del Evangelio, que dijo al Salvador: Yo tengo bajo mi poder soldados y siervos, y hacen lo que les ordeno. Él ha de llevar a perfección la creación del mundo, de acuerdo con su propia manera de ser, hasta el tiempo oportuno, sobre todo por la atención y el cuidado de la Iglesia, y por el conocimiento del premio que le está preparado, pues pasará al lugar de la Madre. Dicen que hay 3 linajes de hombres: el espiritual, el psíquico y el hecho del polvo de la tierra, tal como fueron Caín, Abel y Set, de modo que a partir de ellos manifiestan también las 3 naturalezas, no ya individualmente, sino como linaje. El hecho del polvo de la tierra va a la corrupción. El psíquico, si elige lo mejor, hallará descanso en el lugar intermedio, pero si elige lo peor, pasa también él a lo semejante. Bahamoth siembra los elementos espirituales desde el principio hasta ahora, porque las almas también serán educadas aquí, y las semillas, una vez que han sido nutridas, dado que son emitidas muy débiles, y luego hechas dignas de la perfección, son entregadas, según dicen, como esposas a los ángeles del Salvador, mientras que sus almas, necesariamente, hallarán descanso por siempre en el lugar intermedio junto con el demiurgo. Las almas, según dicen, se ven sometidas a su vez a una ulterior división, las buenas por naturaleza y las malas por naturaleza. Las buenas son capaces de acoger la semilla, pero las malas por naturaleza no pueden jamás acoger la semilla. Esta es la doctrina que ni los profetas predicaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron. Ellos se glorían en exceso de haberla conocido por encima de los demás, sacando provecho de los escritos que no forman parte de las Escrituras, y aspirando, según el dicho, a trenzar cuerdas de arena, intentan adecuar de manera creíble a lo que ha sido dicho tanto las parábolas del Señor como los dichos proféticos y las palabras de los apóstoles, para que no parezca que su ficción no está atestiguada, aunque ciertamente violentan el orden y la trabazón de las Escrituras, y en la medida en que pueden, dislocan los miembros de la verdad. Alteran, desfiguran y, cambiando una cosa por otra, seducen a muchos con una fantasía mal construida, a partir de la acomodación de los dichos del Señor. Se puede comparar a alguien que después de que un sabio artista, con primor, hubiese realizado con gemas preciosas la hermosa imagen de un rey, trastocase aquellas gemas para deshacer la figura correspondiente del hombre y al disponerlas de otra manera, hiciese, a partir de ellas, la figura de un perro o de una zorrilla, y además mal dispuesta, y luego asegurase y dijese que esa es la hermosa imagen del rey, hecha por el sabio artista, mostrando las gemas que habían sido bien acopladas por el primer artista para formar la imagen del rey, pero que de mala manera fueron trastocadas por el último para formar la silueta de un perro, y por la apariencia de las piedras engañase a los inexpertos que desconocen la figura del rey, y los convenciese de que la torpe imagen de la zorrilla es la imagen hermosa del rey.
De esta misma manera, también, zurciendo cuentos de viejas y arrancando de aquí y allá palabras, dichos y parábolas, quieren amoldar los dichos de Dios a sus cuentos. Ya hemos expuesto cuanto ellos acomodan a propósito de los que están dentro del pléroma. Respecto a los que están fuera de su pléroma, esto es lo que intentan adaptar ante los suyos a partir de las Escrituras. Dicen que el Señor vino a la pasión en los últimos tiempos del mundo para dar a conocer la pasión que aconteció en el entorno del último eón y manifestar por medio de este fin el fin de la actividad relativa a los eones. La Virgen de 12 años, hija del jefe de la sinagoga, a la que el Señor, de pie ante ella, liberó de los muertos, es, según cuentan, figura de Ahamoz, a la que su Cristo, extendido, formó y condujo a tomar conciencia de la luz que la había abandonado. Que el Salvador se apareció a ella cuando estaba fuera del pléroma, en condición de aborto. Pablo lo expresó, según dicen, en la primera carta a los Corintios. También se me apareció a mí, el último de todos, como a un aborto. También dio a conocer en la misma carta la venida del Salvador, junto con los compañeros que nacieron al mismo tiempo que él, hasta Ahamoz. Conviene que la mujer cubra su cabeza con un velo, por causa de los ángeles. Que cuando el Salvador fue hasta ella, Ahamoz, por respeto, cubrió su rostro con un velo. Lo hizo manifiesto Moisés cuando se puso un velo sobre el rostro. También dicen que el Señor significó las pasiones que ella había experimentado. Cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dio a conocer que sabiduría había sido abandonada por la luz e impedida por límite para seguir su impulso hacia las realidades superiores. Su tristeza la dio a conocer cuando dijo, «Qué triste está mi alma». El miedo lo manifestó al decir, «Padre, si es posible, pase de mí el cáliz». La aporía, es decir, la consternación, igualmente la dio a conocer al decir, «No sé qué diré». Enseñan que dio a conocer los 3 linajes de hombres. El material lo manifestó cuando, a quien dijo, «Te seguiré», le respondió, «El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Mostró al psíquico, cuando, a quien dijo, «Te seguiré, pero deja que vaya y lo comunique a mis familiares», le respondió, «Nadie que ponga la mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de los cielos». Dicen que este hombre es del medio, como lo era igualmente el que confesó que cumplía muchos de los preceptos de la justicia, pero después no quiso seguirlo, sino que las riquezas lo vencieron para que no llegase a ser perfecto. Pretenden que éste sea del linaje psíquico. Mostró al espiritual cuando dijo, «Deja a los muertos enterrar a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios». Y cuando dijo al publicano Zaqueo, «Baja aprisa, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Dicen que la parábola del fermento que una mujer ocultó en 3 medidas de harina manifestó los 3 linajes. Enseñan que la sabiduría es llamada mujer, y las 3 medidas de harina se dicen de los 3 linajes de hombres, el espiritual, el psíquico y el hecho del polvo de la tierra. Y dicen que el Salvador mismo es llamado fermento. También Pablo, según ellos, habló de manera clara de los hechos del polvo de la tierra, de los psíquicos y de los espirituales, cuando dijo, «Como es hecho el hombre de la tierra, así también los hechos del polvo de la tierra». Y también el hombre psíquico no comprende las realidades del espíritu.
y asimismo, el espiritual examina todas las cosas. Dicen que la afirmación "el psíquico no comprende las realidades del espíritu" se dijo a propósito del demiurgo, que por ser psíquico no conoció a la madre, que es espiritual, ni a su semilla, ni a los eones del pléroma. Que el Salvador asumió las primicias de aquellos que han de salvarse. Pablo lo dijo: si la primicia es santa, también la masa. Pues enseñan que la primicia es el linaje espiritual y que nosotros somos la masa, es decir, la iglesia psíquica, cuya sustancia, según dicen, asumió y elevó con él, porque él mismo era el fermento. Dicen que cuando habló de su propia venida hasta la oveja perdida, puso de manifiesto que Ahamoth se perdió fuera del pléroma, fue formada por Cristo y fue buscada por el Salvador. Explican que oveja perdida fue llamada su madre, a partir de la cual pretenden que haya sido sembrada la iglesia de aquí. Enseñan que la pérdida no es otra cosa que la permanencia fuera del pléroma, entre todas las pasiones, a partir de las cuales fue hecha la materia. Cuentan que la sabiduría de arriba es la mujer que limpia la casa y encuentra la dracma. Esta, una vez que había perdido su intención, después de que todas las cosas hayan sido purificadas por la venida del Salvador, la encuentra, porque según ellos, también la intención es restituida dentro del pléroma. De Simeón, que tomó entre sus manos a Cristo, dio gracias a Dios y dijo: ahora, Señor, dejas a tu siervo irse en paz, según tu palabra. Dicen que es figura del demiurgo, que con la venida del Salvador conoció su traslado y dio gracias a Abismo. En cambio, por medio de Ana, de la que se dice en el Evangelio que vivió 7 años con esposo, pero que después permaneció viuda el tiempo restante hasta que vio al Salvador, lo conoció y habló de él a todos, dicen que fue significada de manera manifiesta a Jamoz. Esta, aunque había visto un momento al Salvador con sus compañeros de la misma edad, perseveraba todo el tiempo restante en el lugar intermedio y esperaba a que volviese de nuevo y la restableciera con su pareja. Su nombre fue dado a conocer por el Salvador cuando dijo: la sabiduría fue justificada por sus hijos. También por Pablo, hablamos de sabiduría a los perfectos. Dicen que Pablo habló de las parejas que hay dentro del pléroma, aunque mostró solo a una de ellas, porque al escribir a propósito de la pareja propia de esta vida, dijo: este misterio es grande, me refiero a Cristo y la Iglesia. Más aún, que Juan, el discípulo del Señor, dio a conocer la primera ojdoada y el origen de los eones, lo enseñan con estas mismas palabras. Así pues, estableció como fundamento un principio, lo primero que Dios hizo, a lo que también llama Hijo y Dios unigénito. En él, el Padre emitió seminalmente los eones. Por este principio, dicen, fue emitido el Verbo, y en él toda la sustancia de los eones, que el Verbo mismo formó después. Porque habla del primer nacimiento, comienza correctamente su enseñanza por el principio, es decir, por el Hijo y por el Verbo. Dice así: en principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Existía en principio junto a Dios. Ante todo, distingue 3: Dios, principio y Verbo. Después los unió para mostrar también la emisión de cada uno de los dos, es decir, del Hijo y del Verbo, y mostrar asimismo la unión que tienen entre sí y con el Padre. En efecto, el principio está con el Padre y procede del Padre,
pero el Verbo está en el principio y procede del principio. Por lo tanto, dijo bien, en principio existía el Verbo, pues existía en el Hijo, y el Verbo estaba junto a Dios. También, pues, el principio. Y en consecuencia, el Verbo era Dios, porque lo que ha nacido de Dios es Dios. Este estaba en principio junto a Dios. Mostró el orden de la emisión. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada. En efecto, para todos los eones posteriores a Él, Verbo fue la causa de su formación y nacimiento. Lo que fue hecho en Él, dice, es vida. Aquí manifestó también las parejas. Los eones, dice, han sido hechos por su medio, pero la vida fue hecha en Él. Esta, que ha sido hecha en Él, le es más propia que lo hecho por su medio. Con Él está, y por medio de Él fructifica. Y añade, la vida era la luz de los hombres. Aquí el término hombres da a entender también con un mismo nombre a Iglesia, para que se manifieste la comunión de la pareja por el único nombre, pues de Verbo y vida, en efecto, son engendrados hombre e Iglesia. Afirma que vida era la luz de los hombres, porque son iluminados por ella, es decir, de ella reciben su formación y manifestación. Esto lo dice también Pablo. Todo lo que se ha manifestado es luz. Así pues, como vida manifestó y engendró a hombre e Iglesia, es llamada luz de éstos. Por tanto, Juan manifestó también con claridad, mediante estas palabras y otras, la segunda tétrada, Verbo y vida, hombre e Iglesia. Pero también dio a conocer la primera tétrada, hablando del Salvador y enseñando que todo lo exterior al pléroma ha sido formado por medio de él. Dice que el Salvador es el fruto dentro del pléroma. Y lo llamó luz que brilla en las tinieblas y no es aprehendida por ellas, porque a pesar de haber formado todas las cosas procedentes de la pasión, fue desconocido por ellas. Lo llama también Hijo, verdad, vida y Verbo hecho carne. Su gloria, dice, la hemos visto, y su gloria era como la del unigénito, dada por el Padre, llena de gracia y de verdad. Dice así, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito procedente del Padre, llena de gracia y de verdad. Así pues, mostró con exactitud la primera tétrada, al mencionar a Padre, gracia, unigénito y verdad. De la primera ojdoada y madre de todos los eones, Juan habló al mencionar a Padre y gracia, unigénito y verdad, Verbo y vida, hombre e Iglesia. Así se expresa Ptolomeo. Ya ves, amadísimo, la estratagema de la que se sirven para engañarse a sí mismos, tergiversando las escrituras al esforzarse en dar consistencia a su ficción a partir de ellas. Por eso he ofrecido sus mismos artificios y expresiones, para que, por ellas mismas, comprendas la maldad de su argucia y la perversidad de su error. En primer lugar, si Juan hubiese tenido el propósito de mostrar la ojdoada de arriba, habría procurado mantener el orden de la emisión. Habría colocado entre los primeros nombres la primera tétrada, por ser más digna de veneración, según dicen, y habría añadido la segunda para mostrar la disposición de la ojdoada por medio de la disposición de los nombres. Y no se habría acordado de la primera tétrada al final, como si la hubiera olvidado durante un cierto tiempo y luego la hubiera recordado de nuevo. En segundo lugar, si además hubiera querido dar a conocer las parejas, no habría pasado por alto el nombre de Iglesia, sino que, o bien se habría contentado
con ofrecer el nombre de los másculos a propósito de las otras parejas, de modo que en él se pudieran sobreentender a la vez las féminas, con el fin de guardar en todo la unidad, o bien, en el caso de mencionar las parejas de los demás, también habría dado a conocer la cónyuge de Anthropos, es decir, de hombre, y no habría dejado que nosotros adivinásemos su nombre. Por tanto, la adulteración de su exégesis es manifiesta, pues Juan anunció un único Dios omnipotente y un único unigénito, Cristo Jesús, por medio del cual, dice, fueron hechas todas las cosas. Este es el Verbo de Dios, este es el unigénito, este es el hacedor de todas las cosas, este es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, este es el creador del mundo, este ha venido a lo suyo, este se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Ellos trastocan la exégesis con una apariencia de verdad y pretenden que, según la emisión, uno sea el unigénito, al que llaman también principio, otro sea el Sóter, es decir, el Salvador, otro el Logos, es decir, el Verbo, hijo de Monogenes, es decir, el unigénito, y otro el Cristo, emitido para la corrección del pléroma. Arrancando de la verdad cada una de estas expresiones y abusando de los nombres, las transfieren a su argumento, de modo que según ellos, Juan no habría hecho mención del Señor Jesucristo entre tantos nombres. Si habló del Padre, gracia, unigénito, verdad, verbo, vida, hombre e iglesia, habló, si se toma en consideración el argumento de ellos, de la primera ojduada, en la que todavía no se encuentra Jesús, en la que todavía no se encuentra Cristo, el Maestro de Juan. Que el apóstol no habló de sus parejas, sino de nuestro Señor Jesucristo, del que sabe además que es el Verbo de Dios, lo hizo patente él mismo. Recapitulando a propósito del Verbo, mencionado por él al comienzo, expone además, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero según su doctrina, el Verbo no se hizo carne, porque nunca salió del pléroma, sino el Salvador hecho a partir de los eones y posterior al Verbo. Por tanto, aprended, insensatos, que Jesús, que padeció por nosotros, que habitó entre nosotros, es el Verbo mismo de Dios. Si algún otro de los eones se hubiera hecho carne por nuestra salvación, habría que pensar que el apóstol habló de otro. Pero si el que ha bajado y ha subido es el Verbo del Padre, el unigénito, Hijo del único Dios, que se encarnó por los hombres, conforme al beneplácito del Padre, Juan no habló de ningún otro, ni de la ojduada, sino del Señor Jesucristo. Según ellos, el Verbo no se hizo propiamente carne. Dicen que el Salvador se revistió de un cuerpo psíquico, procedente de la economía, dispuesto con inefable providencia, para que fuese visible y palpable. Pero la carne es aquella antigua plasmación hecha por Dios del barro en Adán, que el Verbo de Dios llegó a ser en verdad. Esto es lo que Juan manifestó. Ha quedado diluida la primera y primigenia ojduada. Una vez que se ha mostrado que uno y el mismo es Verbo unigénito, vida, luz, Salvador, Cristo e Hijo de Dios, y que éste se ha encarnado por nosotros, ha quedado diluida la articulación de su ojduada. Una vez diluida ésta, sucumbe toda su doctrina. Mediante ésta, un sueño con falso nombre, deshonran las Escrituras para construir su propia doctrina. Entonces, reuniendo expresiones y nombres que se encuentran por aquí y por allá, les cambian, como ya hemos dicho antes, su significado natural por uno antinatural. Actúan como los que se proponen cualquier asunto
y después intentan ocuparse del mismo con versos homéricos, de manera tal que los inexpertos piensen que Homero compuso versos sobre ese asunto recién suscitado, y muchos se dejen arrastrar por el ritmo ordenado de los versos, no sea que quizás así los haya compuesto Homero. De esta manera, con versos de Homero se ha descrito cómo Hércules fue enviado por Euristeo hasta el perro de los infiernos. En efecto, nada nos impide recordarlos, a manera de ejemplo, porque se trata de un semejante e idéntico modo de argumentar en ambos casos. Versos de Homero. Una vez que dijo esto, echó de su morada al que lloraba, al invicto Hércules, experto en grandes hazañas, Euristeo, nacido de Esténelo, de la prosapia de Perseo, para que condujese desde el erebo el perro del cruel Plutón a la luz. Partió como un león impetuoso, alimentado en las montañas. A través de la ciudad, todos sus conocidos partían con él, ancianos, jóvenes y doncellas no casadas aún, llorando grandemente, como si fuese a la misma muerte. Mercurio iba delante, y también Atenea, la de ojos garzos. Conocía en verdad cuánto dolor atormentaba a su hermano. ¿Quién, si es inexperto, no será arrastrado por versos de este estilo y pensará que Homero los compuso así para este argumento? Pero quien conozca la obra de Homero reconocerá los versos, pero no reconocerá el argumento, sabedor de que uno de esos versos se refiere a Ulises, otro a Hércules, otro a Príamo, otro a Menelao y Agamenón. Si toma y restituye cada uno de los versos a su libro, hará desaparecer el argumento en cuestión. Así también, el que mantiene en sí firme la regla de la verdad, que recibió por medio del bautismo, reconocerá que los nombres, expresiones y parábolas proceden de las Escrituras, pero no reconocerá el impío argumento de aquellos. Aunque reconozca las piedras, no acogerá la zorra en lugar de la imagen del rey. Quien restituya cada uno de los dichos a su orden y los ponga en relación con el cuerpecillo de la verdad, pondrá al desnudo su ficción y la mostrará sin consistencia.